¿En qué habíamos quedado? Nos habíamos quedado en separar a la materia, en dos grandes grupos. Materia homogénea, materia heterogénea. La materia homogénea, heterogénea es aquella que no es uniforme. Ejemplo, el agua con hielo, el agua con arena, el agua con aceite. Ejemplo, ¿no? En materia homogénea, dos grandes grupos. O es una mezcla homogénea, ejemplo el aire, ejemplo el aire, ejemplo el agua con sal, ¿ya? Y en el caso de la mezcla heterogénea de una sustancia en un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Un cuerpo químicamente puro, por ejemplo, ¿quién podría ser? El agua pura, el dióxido de carbono, el oro, la plata. La diferencia es que el agua y el dióxido de carbono son compuestos químicos, mientras que el oro, la plata o el cobre son elementos químicos. ¿Los elementos químicos dónde están sistematizados, chicos? ¿Dónde los encuentro sistematizados, ordenados? ¿Dónde están? En la... Tabla periódica. Tabla periódica. Perfecto. Dicen, ¿cómo está cambiando tu voz? Qué gusto escucharte de cuando eras así un pericotito y luego ahora ya tienes una vocesota ya de niño mayor. Qué bueno, qué gusto que estemos formando parte de tu juventud. Bueno, entonces les decía, chicos, tenemos ahora que la materia, cuando es una mezcla, se puede separar. ¿Te acuerdas que yo te dije, cómo puedo separar al agua de la sal? Ayúdame, ¿cómo separo el agua de la sal? Evaporándola. ¿Enjuagándola? ¿Cómo puedo? Evaporándola. Ah, evaporando, enjuagándolo. ¿Cómo puedo enjuagar yo el agua de la sal? Ya, lo que haces es evaporar el agua y la sal, ¿cierto? Entonces, muy bien, Karina, perfecto. Entonces, cuando tú evaporas, o sea, calientas, se va el agua y te va quedando la sal. A ese proceso se llama evaporación. Pero tú tienes otros métodos de separación. Por ejemplo, puedo utilizar el tamizado, que significa que lo vas a pasar a través de un cernidor, a través de un filtro, y ese tamizado te ayuda a que tú retengas partículas grandes y pasen solamente las partículas pequeñas. Ejemplo, cuando ciernes la harina para preparar queque con mamá, con papá, ¿cierto? Luego la decantación es dejar en reposo. Y cuando tú dejas en reposo, la parte más densa se va al fondo y la parte menos densa se va a la parte superior. Listo. Luego, cuando hablas tú de la filtración, ya es con filtros todavía mucho más pequeños. Por ejemplo, cuando tú tienes papel filtrante o tienes un té filtrante o una manzanilla filtrante, el papelito es el papel filtro. Y lo que está por dentro, ¿no? La hierbita, viene a ser aquello que por efecto del agua empieza a pasar. Pero como tú no quieres que pase esa pajita de la hierbita, entonces simplemente el papel filtro te ayuda a que pase el líquido, pero que no pase la hierbita. Solo, es decir, que solo va a salir su sabor de la manzanilla. Excelente, claro, no hay mejor manera de decirlo. La manera más fácil de entenderlo es con palabras simples, como lo acaba de decir Luanita, ¿no? Luanita nos ha dicho, o sea, lo que yo quiero es únicamente el sabor. Yo no quiero esas pajitas, esas cosas, no, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es únicamente el sabor. ¿Y cómo logro el sabor? Filtrándolo, ¿no? Entonces el papel me ayuda con eso. Luego tienes otros métodos. Dime. Fue Marcelo. Sí, dime, Marcelo. Yo lo dije. Ah, Marcelo, perdón, pensé que era Luana, perdóname. Entonces, listo, Marcelo, sí, como decía Marcelo, tú lo que quieres es únicamente el sabor. Entonces, como quieres el sabor y no quieres la pajita ni nada por el estilo, el papel filtro te ayuda a que únicamente pase eso, pero no pase la pajita, la hierbita que queda dentro, ¿no? Luego tienes otros métodos como la centrifugación, la destilación, que te sirve para separar líquidos, y la evaporación, que te había comentado, te sirve para separar normalmente sólidos de líquidos. Por ejemplo, ¿cuándo yo utilizaría la evaporación? Cuando tengo una mezcla de agua con sal, ¿no? ¿Quién se evapora? ¿Quién se evapora? ¿Se evapora la sal o el agua? Chicos, ¿están ahí? Sí. Claro, si yo tengo una mezcla de agua con sal, el que se evapora es el agua y te va quedando la sal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, aplicaciones, rapidito.
Señale el elemento químico que no está acompañado de su símbolo correcto. Chicos, ¿cuál es el elemento químico que no tiene su símbolo correcto? Al ojo. ¿No lo sabes? Al ojo, ay, 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 es ya, el el sodio. símbolo correcto de aquí es Ese que se come un símbolo correcto. Símbolo correcto. El cromo. el Hierro. No, hierro Cromo. fósforo. Fósforo. No, ya. Claro, No, acá el que no está acompañado del símbolo correcto es el sodio. ¿Por qué? ¿Cuál es el símbolo del sodio, chicos? Na. Claro, el símbolo del sodio es Na, ¿ya? Tarea para los del grupo 1, ¿ya? Nombre y símbolo de los 40 primeros elementos químicos, ¿ya? Nombre y símbolo de los 40 primeros elementos químicos. Apunta, tu tarea va a ser nombre y símbolo de los 40 primeros elementos químicos, ¿ya? Señale qué elemento químico está acompañado de su símbolo correcto. ¿Cuál aquí está acompañado de su símbolo correcto? Cromo. El cromo. Claro, porque ¿cuál es el símbolo del oxígeno? O. El símbolo del nitrógeno. N. El símbolo del magnesio. Mg. Mg. Y el símbolo del bromo. Pere. BR, perfecto. Esos son los símbolos de ellos. Entonces, profe, ¿y dónde veo yo todo esto? Esto yo lo veo en la tabla periódica. Déjame que ya te busco una tabla periódica. Profe, no sé qué cosa es una tabla periódica. Bueno, lo que te toca ahora es empezar a investigar, porque conmigo vas a tener que investigar muchísimo, ¿ya? Tabla periódica. Ya, a ver, veamos. Ajá, te puedes descargar cualquier tabla periódica. Yo me acabo de encontrar ahora una en Wikipedia que me llamó la atención y la pongo acá. A ver. Aquí está, ¿no? Entonces tú buscas, ¿no? El sodio está por aquí, símbolo Na. El nitrógeno está por acá, símbolo N. El Ni es níquel. Entonces tú lo que vas a tener que hacer es de los 40 primeros elementos químicos, este es el elemento 36, 37, 38, 39, 40, hasta él, hasta el ZR. ¿Quién me dice cómo se llama ZR? ¿Cuál es el nombre de ZR? Circonio. Circonio, perfecto. ¿Y la Y, quién es? Itrio. 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 ¿Ya? Desde el hidrógeno hasta el circonio, esa es tu tarea, ¿ya? Y ya te voy a decir cómo vas a hacer tu tarea ahora un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, acá, esto es para los elementos químicos. Veamos ahora lo siguiente. Sí, continuemos. Del siguiente grupo de elementos, señale cuál de ellos no es un metal. ¿Cuál de ellos no es un metal? ¿Hierro es un metal? Sí. Sí, hierro es un metal, tal cual. A ver, quiero ver si encuentro. La semana pasada yo les dejé una tabla periódica, ¿cierto? ¿La tienen alguno que me la pase por el chat? Sí, profe, yo la tengo. ¿Sí? ¿Me la puedes rebotar por el chat, porfa? Ok, profe. Porque esa tabla periódica estaba bien bonita. Creo que la perdí. Muy bien. Entonces, mientras Marcelo nos rebota la tabla periódica a todos, ¿ya? Yo la envié, profe. Excelente, muy bien. Ahí está. Chelo, lo máximo. Ah, su Chelo. Todo para Chelito, está bien, muy bien. Listo, chicos. Miren, fíjense acá. Esta es la tabla periódica, la que les decía. Esta barrera de color rojo, ¿ves acá esta frontera de color rojo? Esta frontera de color rojo o rosado o fucsia, como quiera llamarlo, ¿ya? Esto representa a los metaloides o semimetales. Aquí está, mira, ¿ves el color rojito? Metaloides o semimetales. Lo que se encuentra hacia la derecha, eso quiere decir lo anaranjado y lo verde, son no metales. No metales. Y lo que se encuentra hacia la izquierda
¿ya? Son metales, ¿ya? Entonces, te dice acá, del siguiente grupo de elementos químicos, ¿cuál de ellos no es un metal? Me voy al hierro. El hierro está acá. ¿Qué cosa es el hierro? ¿Metal o no metal? Háblame rapidito. Metal. Metal, porque está a la izquierda de esta frontera, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Hierro, metal. Ese, azufre. ¿Dónde está el azufre? Acá. ¿Qué cosa es? Ajá. ¿Metal o no metal? Un No metal. No metal. Perfecto. Plata. Ah, aquí está plata. ¿Metal o no metal? Metal. Metal, porque está a la izquierda, ¿cierto? Ujú. Oro. El oro está acá. ¿Metal o no metal? Metal. Metal. Perfecto. ZN, zinc. Aquí está el zinc. ¿Metal o no metal? Metal. 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 Entonces te dicen cuál de ellos no es un metal. ¿Cuál no es un metal? El azufre. El azufre. Él no es un metal porque todos los demás son metales. Del siguiente grupo de elementos, señale cuál de ellos es un metal. Ajá, bueno, entonces veamos. S, azufre. Acá está el azufre. ¿Metal o no metal? No metal. No metal. P, fósforo. Aquí está el fósforo. ¿Metal o no metal? No metal. No metal. Mg, magnesio. Aquí está el magnesio. ¿Metal o no metal? Es un metal, profesor. Es la 3. Perfecto. N, nitrógeno. ¿Metal o no metal? No No metal. metal. Cl, cloro. Acá está el cloro. ¿Metal o no metal? No metal. No metal, no metal, ¿Cuál sería profe. tu respuesta? Magnesio. Magnesio, claro. El magnesio es un metal. Todos los demás son elementos no metálicos. ¿Y de dónde lo sacas? De la tabla periódica. Periódica. Por favor, Chelo, ilumínanos. ¿Cuál es la tarea para la próxima semana? Tener 30. No. Los 40 40 primeros nombres de elementos químicos. 40 nombres de elementos de la tabla periódica. Perfecto, con su nombre y su símbolo, ¿ya? Eso va a ser la tarea para la próxima semana. Me lo tienen que presentar en Word. Profe, ¿lo puedo copiar y pegar? No, tiene que ser escrito a mano, ¿ya? Listo. Hoy ya te digo cómo, no te preocupes. Va a ser recontra facilito, pero la idea es que ya te vayas adecuando con los nombres. Bueno, entonces, dice, no es una sustancia simple. Para que sea una sustancia simple, ¿ya? Para que sea una sustancia simple, debe tener símbolo. Y si no es una sustancia simple, tiene una fórmula. ¿Cuál es la única fórmula que tú ves acá dentro del grupo, chicos? El agua. H2O. Claro. Porque aquí el ozono más es solamente oxígeno Porque tiene más de 2 elementos. más de 2 elementos químicos. En este caso, el hidrógeno y el oxígeno. Aquí no es una sustancia compuesta, o sea, es una sustancia simple. Ozono. El El ozono. ozono, claro, porque acá solamente veo oxígeno. Acá veo 2 elementos, ¿no? ¿Quiénes son estos 2 elementos, chicos? Nitrógeno y Hidrógeno, muy bien. Aquí en el agua, ¿qué elementos químicos ves? hidrógeno y oxígeno. Perfecto. En el sulfuro de hidrógeno, ¿qué ves? Hidrógeno y sodio. Sodio. Azufre. ¿Sodio? Oye, no me Azufre. destruyas. ¿Cómo se llama él? Azufre. Ah, Azufre. azufre. Ya estabas a punto de destruir mi alma, mi corazoncito ya me estaba a punto de dar algo. Hidrógeno y azufre. Listo, aquí. ¿Él cómo se llama? Calcio y ¿O qué cosa es? oxígeno. 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 Muy bien, listo. Entonces, sustancia compuesta. Ahora, vayamos a la siguiente parte, chicos. Vamos ahora a ver los estados de agregación de la materia. Estados de la materia, digamos, ¿ya? Pero el nombre correcto es estado de agregación de la materia. ¿Cuántos estados de la materia comúnmente yo concibo? 3. ¿Cuáles son ellos? Sólido, líquido y Gases. gaseoso, ¿correcto? Puede ser que yo incremente tanto la temperatura de un gas, ¿ya? Que las partículas del gas se separen, se ionicen, ¿ya? Ejemplo, el caso del Sol. El Sol se encuentra en un estado particular de la materia que se conoce con el nombre de estado plasmático. Entonces a mí me dicen, oye, ¿el Sol en qué estado de la materia se encuentra? Plasma o plasmático, ¿ya? Si tú me preguntas la lava de los volcanes, ¿en qué estado de la materia se encuentra? En estado plasmático.
El rayo que cae, ese rayo que tú ves cuando suena fuerte, ese rayo también se encuentra en estado plasmático. A unas temperaturas muy, muy altas, la materia se separa, se ioniza, ¿ya? Y ese estado particular se llama estado plasmático. Ejemplo, el sol, ejemplo, la lava, ejemplo, el rayo. Pero nosotros típicamente interactuamos con 3 tipos de estados de agregación de la materia, que son el sólido, el líquido y el gas. ¿Cuáles son las características principales de ello? Bueno, principalmente, el sólido tiene forma y volumen definido. En cambio, el gas no tiene ni forma ni volumen definido. El gas se adapta a la forma del recipiente y además se puede comprimir y se puede expandir. Un gas puede pasar eso. Un sólido no se puede comprimir, tampoco se puede expandir y tiene una forma ya que está definida. En cambio, el líquido, chicos, en el caso del líquido, ¿tiene forma definida? No, No tiene solo forma. volumen. Volumen definido sí, pero forma definida no. Eso quiere decir que si yo tengo agua en esta taza, que no se ve, acá está, tengo agua en mi mini tacita, ¿ya? Si yo tengo agua en esta taza, ¿ya? Y esta agua yo la paso a una jarra, ¿qué va a ocurrir? El agua adopta la forma de la jarra, claro. Y si yo del agua de la jarra la paso a una botella, ¿qué va a ocurrir? El agua adopta la forma de la botella. ¿Eso es magia? No, sino que los líquidos adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Eso pasa con los líquidos, pero su volumen no cambia. Eso quiere decir que si yo tengo 1 litro de agua con forma de jarra y lo paso a una botella, ¿cuánto voy a tener de agua? ¿1 litro? ¿Más de 1 litro? ¿Menos de 1 litro? Menos, depende de la botella en la que lo pongas. Ya, pero imagínate ya que ya tengo una botella de 1 litro, ya. Y tengo 1 litro de agua en mi jarrita y lo paso a una botella. Entonces, Sería lo mismo, porque es lo un litro. mismo. O sea, 1 litro, ¿no? Voy a tener también 1 litro de agua. O sea, el volumen no cambia. Lo que va a cambiar es Forma. la forma. ¿Los gases se pueden comprimir, sí o no? Sí. Sí. ¿Los sólidos se pueden comprimir? No. No. ¿Los líquidos se pueden comprimir? No. No. Los únicos que se pueden comprimir, ¿quiénes son? Ventaja. Los gases. Los puedo comprimir o los puedo expandir. Ejemplo, un globo, ¿no? Tú soplas y el gas se expande, ¿ya? Pero si luego dejas salir el gas se comprime. Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir, ¿de acuerdo? Profesor, o lo meto al frigider. ¿Lo metes al refrigerador? ¿A quién? ¿Al gas? ¿A quién? ¿Al globo? Globo con aire. Y ya, pero ahí va a pasar otro efecto. Ahí va a pasar el efecto de que los gases, ya por efecto de la temperatura, pierden movilidad. Y al perder movilidad y al perder presión, también se hacen más pequeñitos. Pero también ocurre, claro, y se comprime. También la palabra es comprimir, pero es un efecto que es por la temperatura. Si tú lo sacas de la refrigeradora y luego dejas que él alcance temperatura, nuevamente se empieza a expandir. Muy buen ejemplo, Marcel. Listo. Luego, capacidad de difusión. Los gases se pueden difundir, sí o no. Rápido, lento. ¿Qué pasa con los gases? Por ejemplo, si tú dejas abierta la válvula del balón de gas. La difusión de un gas ocurre rápidamente. Claro. Por ejemplo, si te echaste medio litro de perfume y entraste a una casa, ¿van a saber que te echaste perfume, sí o no? Sí. Sí. Obvio. ¿Por qué? Porque los gases se difunden con gran facilidad. Los líquidos no se difunden tan fácilmente, a menos que haya agitación. Si tú agitas, ahí sí puedes hacer que los líquidos se difundan más rápidamente. Por ejemplo, si tú tienes agua y le dejas caer una gotita de café, lentamente, 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 se va adquiriendo un color uniforme. Pero en cambio dices, oye, qué aburrido esperar que todo, le metes cuchara, ¿ya? Entonces, al agitarlo, la difusión se hace más rápidamente.
La difusión es la transferencia de masa desde un punto hacia otro, de un punto de mayor concentración a otro de menor concentración. Ah, profe, ¿qué es eso? Mayor concentración, más concentrado, menor concentración, menos concentrado. Mucho perfume, poco perfume. Mucho café, poco café. Siempre la transferencia se da desde un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Por eso siempre la difusión va de más a menos. Entonces, si yo me eché medio litro de colonia y todo el perfume está concentrado acá, el perfume empezará a difundirse, a salir de mi cuerpo desde un lugar de alta concentración a otro de baja concentración. A eso se le llama transferencia de masa. Y el fenómeno se llama difusión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿un sólido puede fluir? ¿Sí o no? No. No. ¿Un líquido puede fluir? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Un gas puede fluir? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Los gases y los líquidos son fluidos. Pueden desplazarse de un punto a otro por diferencia de presión. Yo el día de mañana, por ejemplo, voy a hacer jardinería, voy a conectar mi manguera a mi cañito y voy a hacer que el agua riegue mis plantitas, ¿ya? Ahí estoy demostrando que el agua es un fluido, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿O cómo? A ver. Ahí sí no sé. Lo estoy demostrando porque el agua está en mi cañito, ¿no? Yo abro y si no existiera la manguera, entonces no habría manera de cómo el agua fluya a través de ese conducto y llegue hasta el final para yo poder regar mis plantas, ¿no? Entonces, la manera de que yo demuestro que el agua es un fluido es que puede desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presión. Eso es que un cuerpo puede ser un fluido. La capacidad de poder desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presiones, ¿de acuerdo? En cambio, en un gas ocurre lo mismo, pero es más fácil, ¿no? Porque los gases tienen un movimiento más desordenado. Si tú, por ejemplo, quieres alucinarte cómo es un gas internamente, es completo desorden. ¿Cómo es un sólido internamente? Completo orden, ¿ya? ¿Y cómo es un líquido? Un intermedio entre el orden y el desorden. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? En los sólidos, ¿ya? En los sólidos predomina el orden, en los gases predomina el desorden. En los sólidos predomina la atracción o cohesión, como se llama aquí, mientras que en los gases predomina la repulsión, ¿ya? En los líquidos es intermedia la repulsión y la cohesión. Por eso hay un equilibrio. Por eso los líquidos pueden fluir de un lugar hacia otro. Pero tampoco se pueden comprimir porque hay muy poco espacio entre las partículas. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya. Cambios de fase o cambios de estado. Si yo voy de sólido a líquido, ¿cómo se le llama al cambio? Fusión. Fusión. Ejemplo, cuando el hielo se descongela. Si el hielo se descongela, hay una fusión. Pasa de sólido a líquido. Si el líquido pasa a vapor, ¿cómo se le llama el cambio? Evaporización. O vaporización. Evaporización o vaporización. Ejemplo, cuando hiervo el agua. Si yo hiervo el agua, el líquido pasa a ser vapor, vaporización. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el vapor entra en contacto con una tapa fría, se empiezan a formar gotitas. No sé si has visto. O cuando mamá prepara fideos, ¿no? Y pone la tapa en la olla y el agua está hirviendo, en la tapa también se forman gotitas. ¿Qué te está representando eso? Que el gas Condensación. pasa a líquido. ¿Cómo se le llama eso? Condensación. Condensación. Y si luego al líquido yo lo dejo enfriar y lo pongo en la refrigeradora, ¿cómo se le llama a ese cambio? Cuando se congela el agua. Solidificación. Solidificación. ¿Pasa solamente en el agua? No, en realidad pasa en todos los cuerpos. Todos los cuerpos en teoría podrían tener esas características, poder cambiar de fase. Y hay algunos cambios de fase, ¿ya? Que son particulares. Por ejemplo, si el sólido pasa directamente al vapor, a esto se le llama sublimación directa. Ejemplo, la naftalina, ejemplo, el alcanfor.
¿Ustedes han visto las pastillitas del baño? Hay unas pastillitas que tú las pones al costado del inodoro, No. que tienen olor, Sí, ¿no? ¿O sí? Sí. sí. El alcanfor, una pastillita que se pone de repente en el pechito del bebé cuando éste tiene las fosas nasales obturadas, también. Esas sustancias pueden pasar directamente de la fase sólida a la fase gaseosa sin pasar por la fase líquida. A eso se le conoce con el nombre de sublimación directa. Y la sublimación inversa, como su nombre lo dice, es lo opuesto. Ejemplo, si tú abres tu congeladora, sale vapor. Entonces es un mito, no es un mito, es vapor de agua. Cuando ese vapor de agua entra en contacto con la superficie fría, con la pared, se forma hielito, ¿ya? Escarcha, es el nombre correcto. El vapor hacia sólido, mira, el vapor hacia el sólido se llama sublimación inversa, ¿ya? En este caso, la formación de escarcha, la formación de la nieve, es un ejemplo de sublimación inversa, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. No, profesor, todo se entiende. ¿Todo se entendió? Muy bien. A ver, todos por favor, quiero que tengan su dedito arriba, like, porque quiero ver si están por ahí todavía. ¿Siguen por ahí? Muy bien. Listo. Profesor, Si no, ¿y cuándo va a ser la evaluación? Una pregunta. a partir del mediodía se abre la evaluación en el Quizzes hasta las 4 de la tarde, ¿ya? ¿Dura 4 horas? No, dura lo que te demores, ¿no? Cada evaluación tiene 5 preguntas, ¿ya? Entonces, si tú terminas tus 5 preguntas del nivel 1, del nivel 2, chévere, se acabó. Y solamente se te va a evaluar nivel 1 y nivel 2, ¿ya? Ok, muy bien, Leonardo. Listo, entonces, ahora, siguiente. Espérense un ratito, tengo que hacer algo. Ya. Siguiente, propiedades de la materia. Una propiedad es una cualidad de la materia, ¿ya? Y las propiedades se pueden dividir en 3 grandes grupos que los vamos a ver ahora. Puede ser una propiedad general o una propiedad particular. Toda la materia, sí o sí, ¿qué tiene? Me lo dijeron al inicio de la clase. Toda la materia, sí o sí, Masa. masa y Masa y Extensión. extensión. masa y extensión. Por lo tanto, si toda la materia tiene masa y toda la materia tiene extensión, la masa y extensión son propiedades generales. En cambio, yo puedo decir que toda la materia tiene dureza, todos los cuerpos tienen dureza, No. ¿no? La dureza es característica de los sólidos, ¿no? Y el cuerpo más duro que existe naturalmente, ¿cuál es, chicos? Diamante. El diamante. ¿Y el más blando quién es? Una pluma. El talco, ¿ya? ¿Todos los cuerpos tienen color? No. No. Mencióname un cuerpo que no tenga color, por ejemplo. Agua. El agua, el aire, ¿no? Son incoloros. Entonces, si lo tiene toda la materia, es una propiedad general. Si no la tiene toda la materia, es una propiedad particular, ¿ya? ¿Y porosidad, profesor? Porosidad. Porosidad sí es una propiedad general. ¿Por qué sería una propiedad general? Te creo. Porque los espacios en sus partículas tienen, se llaman poros y son porosos. Sí. ¿Por qué razón? Porque la materia, ¿cómo es? ¿Continua o discontinua? Discontinua, o sea, se puede dividir. ¿No? Entonces, si se puede dividir, significa que hay forma de cómo hay espacios entre ellos. Por más pequeñitos que sea, siempre va a haber espacios, ¿ya? Entonces, por eso la materia, en teoría, debería ser porosa. Ahora, no Sí, todos los profesor. poros tienen el mismo tamaño. Dime, Cristian. Pero yo también vi que aparte el peso, aunque es diferente de la masa, también es una propiedad, creo, el peso. El peso, como nombre, ¿ya? Como nombre, tiene una concepción más física que química. Lo correcto es llamarlo masa. Es lo correcto, ¿ya? Porque la masa no cambia. La masa va a ser la misma aquí y en cualquier lugar del universo. Lo que va a cambiar es el peso, porque el peso depende de quién, de la La gravedad. ¿Tú pesas lo mismo aquí y en la luna? No. No, porque la gravedad de la Tierra y la gravedad de la luna es diferente, ¿cierto? Pero tu masa va a ser la misma, ¿sí o no? Sí. Sí, por eso lo correcto es hablar de masa en química. En física tú hablas de peso, pero
a veces utilizaremos indistintamente el nombre masa o peso, ¿ya? Pero lo correcto sería hablar de masa. Por ejemplo, tú ves aquí en la lámina que dice masa, ¿cierto? Yo siempre trato de utilizar los términos que son los más correctos y los más pegados a la realidad. Masa en vez de peso. Pero si tú escuchas el término peso, va a depender del contexto. Si es un contexto físico, es masa por gravedad, ¿ya? Listo. Ahora, propiedades físicas y químicas. Física, la veo sin que la materia cambie. Química, la única manera de verlo es que la materia cambie. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que un líquido es inflamable? ¿Cuál sería la única manera de saber si un líquido es inflamable? Encendiéndolo. Si se quema es inflamable, ¿no? En cambio, en las propiedades físicas, ¿cómo yo sé el punto de ebullición del agua? Bueno, si el agua hierve, llega a 100 grados. El agua no dejó de ser agua. Entonces, su punto de ebullición, el punto al cual hierve, es una propiedad física. ¿De acuerdo? En cambio, una propiedad química, la única manera de verlo es que la materia cambie. ¿Ya? O sea, se genera una nueva sustancia. Se genera una nueva sustancia. Así es, por ejemplo... Porque las físicas, porque con un fenómeno físico se puede... O sea, un fenómeno físico puede cambiar a otro fenómeno físico. Un fenómeno ¿Cómo? físico... No, un fenómeno físico no provoca cambios en la materia. No, o sea, un fenómeno físico cambia también el aspecto físico. Podría, sí. Un fenómeno físico pueda cambiar el aspecto físico, pero sea, no la materia en sí. Por ejemplo, si el hielo se convierte en agua, ¿qué tipo de fenómeno pasó ahí? ¿Físico o químico? Físico. Pero Físico. con otro fenómeno físico también puede volver a su estado normal, de hielo otra vez. Como otro fenómeno físico, ejemplo, si tú congelas el agua, se vuelve hielo, ¿cierto? Entonces cambia su aspecto físico, pero su composición no cambia, sigue siendo agua. Por eso es un fenómeno físico, no dejó de ser lo que era originalmente. Pero, por ejemplo, si yo cojo esta hoja de papel y la enciendo, ¿qué fenómeno ocurre ahí? ¿Físico o químico? Químico. Pregúntate. ¿El papel sigue siendo papel después de quemarlo? No, No. ya no. No. ¿Puedo retornar al papel? No, ya no se puede. Un poco. Ya no puedo, por lo tanto, eso es un fenómeno químico, ¿de acuerdo? Propiedades extensivas e intensivas. Extensiva depende de la cantidad de la materia. Ejemplo, la masa. Toda la masa tiene peso, ¿no? Entonces, a más masa, más peso. Menos masa, menos peso, ¿de acuerdo? Toda la masa tiene volumen. A más volumen, ¿no? A más materia, más volumen. Menos materia, menos volumen, ¿de acuerdo? Mientras que una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. Una propiedad intensiva, tú puedes agregar todo lo que quieras y no pasa nada. Por ejemplo, ¿el agua a qué temperatura hierve? 100 grados. 100 grados. Si yo tengo un poquito de agua o tengo mucha agua, ¿el agua a qué temperatura va a hervir? A 100. A 100 grados. No me importa si tengo poquita o mucha agua, el agua siempre va a hervir ¿a cuánto? A 100 grados. Entonces, es una propiedad intensiva, porque no depende de la cantidad de materia, ¿ya? Veamos estos ejercicios rapidito, chicos, ya antes que nos gane la hora, porque nos va a ganar la hora en un ratito, ¿ya? Te dice, señale lo correcto respecto a los líquidos. ¿Los líquidos son fluidos, sí o no? Rapidito, ¿sí o no? Sí. ¿Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, sí o no? Sí, perfecto. ¿Se pueden comprimir y expandir con facilidad los líquidos, sí o no? No. No. Entonces lo correcto, ¿qué sería aquí? Son la 1 y 2. 1 y 2, perfecto. Señale verdadero o falso según corresponda. Los líquidos y los gases son fluidos, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. Los líquidos y los gases son fluidos, los sólidos no lo son. Los sólidos no poseen forma definida, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Los sólidos sí poseen forma definida. Los líquidos y los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Alternativa, la letra D. DFD. Ordenar según la forma creciente de su ordenamiento de partículas, o sea, de menos ordenado a más ordenado. ¿Quién tiene mayor ordenamiento entre sólido, líquido y gas? Sólido. Sólido. Después, Líquido. líquido. Y por último, él,
El gas. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta aquí? Sólido mayor que líquido y líquido mayor que gas. ¿Sí? Letra D. Siguiente. Las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. ¿En un sólido las partículas están muy desordenadas? Eso es Falso. falso.